te vas con paquetes y listas, que deprisa te veo correr al Congreso de los Anarquistas por hablar y hacerme entender. Explicarme un momento siquiera, anarquista, ¿qué quiere decir? La inmensa falange obrera que reclama El próximo domingo tenemos elecciones. Se elegirán alcaldes de ayuntamientos y también presidentes para comunidades autónomas y demás cosas. Ya los políticos, antes de empezar la campaña, vienen con su enfrentamiento de costumbre. Ellos no paran en ponerse apellidos gratuitamente y en lanzarse todo tipo de improperios de manera que de manera que el circo está servido. Cuando apenas faltaban 48 horas para el inicio oficial de la campaña, llegan los primeros ataques políticos, tanto contra la formación Abertzale como contra el PSOE. La formación Abertzale por haber metido una serie de elementos, de personas que tenían delitos de sangre para las elecciones. El colectivo de víctimas del terrorismo, COVITE, denuncia la presencia de 44 etarras en las listas electorales de EH Bildu, 7 de ellos con delitos de sangre, como decíamos. Durante todo este tiempo ya las peleas vienen continuas y los ofrecimientos, como siempre, son múltiples. No hace falta que aquí yo me ponga a leer los ofrecimientos, las promesas que hacen los políticos, pero cualquiera que quiera perder o gastarse un buen rato de su tiempo se puede leer las propuestas, que son de multiplicación de folios y folios donde vienen propuestas y ofrecimientos mil, cosa que, como siempre, no cumplen. Prometer y prometer y después de haber metido, pues nada de lo prometido. Es decir, yo me he buscado las propuestas del Partido Popular, las propuestas del PSOE, las propuestas de Podemos, las de Vox y algunas más por ahí. Y todas coinciden en lo mismo. Ahora, en los próximos tiempos, vamos a cambiar todo. Pero, sin embargo, los problemas siguen existiendo. De hecho, uno de las leyes últimas que se han aprobado, que es la ley de la vivienda, es tan coja que casi queda peor que como estaba. Es verdad que puede haber algunas ventajas, pero también es verdad que ha creado una situación en la que la vivienda empieza a aparecer como desaparecida. Hoy buscar una vivienda es tan difícil como nunca. Nunca en mucho tiempo se había visto el problema que está habiendo ahora. Y todo por una ley que no ata ni sujeta nada. Porque ¿de qué nos sirve a la gente que necesitamos alquilar una vivienda o que necesitan alquilar una vivienda? ¿De qué nos sirve que nos pongan una serie de premisas para los propietarios que luego no se complementan con unos precios por metro cuadrado o otras cosas que se están haciendo y que no cumplen? Para todo esto, lo lógico sería que esa ley contemplara todos los aspectos del alquiler. No digo yo que haya que perjudicar al propietario, pero tampoco se puede sacrificar a la gente, porque el derecho a la vivienda tendría que estar por encima de todo. Pero bueno, ahí seguimos con el tema. Y ya teniendo en cuenta o viendo cómo funcionan ahí, pues hay que imaginarse qué es lo que van a hacer con esas tropecientas mil propuestas que hacen unos políticos y otros. A propósito, el PP, más que propuestas, más que ofrecimientos, lo que hace es un discurso que solamente habla de que ellos son los mejores, que son los únicos, que son los que valen, que
dicen que si quieres que las cosas vayan bien, votes al PP, porque son los únicos que pueden hacer el bien para ti, el bien para todos, pero sin embargo, el bien que hacen para ti y para todos está más que demostrado con las últimas participaciones en el gobierno del PP con el ya conocido y famoso títere Mariano Rajoy. Pero aquí no acaba el cuento sigue un poco más allá. Resulta que aparece un, un partido de fútbol y aparece una noticia donde a un jugador de color negro pues se le insulta, se le trata fatal y resulta que todo el mundo se convierte en un adalid en la defensa de este chico. Aquella gente, cuando se prepara el tema en un partido de fútbol, lo primero que tienen que tener en cuenta que es eso, que es el fútbol, y que la gente va al fútbol y lanza improperios. Y lo que no se puede estar es machacando ahí ni enfrentándose. Los futbolistas ganan mucho dinero y que sufran un poco de eso tampoco tiene que pasar nada. Es la judicatura la que tiene que tener en cuenta todo eso, hacer todas las investigaciones que tengan que hacer y coger a los culpables, porque es verdad que hay culpables, pero no nos dicen quién son, porque si nos dijeran quién son, entonces lo sabríamos. Y resulta que al fútbol, todos esos grupos que se lanzan ese tipo de insultos improperios, resulta que son grupos que pertenecen a una identidad política muy reconocida y muy conocida y muy en boga últimamente, que ya todos conocemos. Son esos mismos grupos políticos, como uno de los que ya se han mencionado, España 2000, que son los grupos que salían a las calles en las ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, bueno, en Bilbao menos la verdad, y apaleaban a todo tipo de gentes, a mendigos, prostitutas o algún extranjero que otro. Y sin embargo, ahí por eso se callan. El 28 serán las elecciones y el 29 pues estaremos todos tan contentos porque ya habrá habido un ganador o unos ganadores. Seguramente habrá algunos o muchos quizás, porque ahora con esto de la compra y venta del voto pues no se sabe cómo es la cosa, no se sabe quién es quién vende el voto, quién no lo vende. Claro, con los problemas económicos tan enormes que hay, pues no es de extrañar que alguien vaya y venda el voto, que tampoco es muy bueno, digamos, ¿no? No tiene no tiene una dignidad, digamos, bastante clara, ¿no? Pero con esto decía de la venta de votos, ahora ya no se sabe quién es o quién no es. Es decir, ¿quién puede ganar? Cualquiera. ¿Quién tiene más dinero? Quien compre más votos. Pues ya está. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Y cómo? Tenemos que ir a votar. ¿Por qué ese derecho a votar y esa obligación de votar? Para que luego tengamos que vender el voto porque económicamente no podemos tirar para adelante, no llegamos a fin de mes. Bueno, pues no creo que sea lo más democrático posible, ¿no? Y así, con todo eso, pues continuamos y podríamos seguir todo el tiempo que quisiéramos. Tenemos una guerra declarada y otras muchas que no se declaran. Y el mundo sigue girando y girando alrededor de un movimiento económico fuerte que debilita a todas las poblaciones mientras que unos cuantos se enriquecen continuamente. Pero claro, tenemos que ir a votar. Por cierto, hace tiempo las votaciones se hacían en cualquier día de la semana. Entonces te ibas a votar, te apuntaban y tenías que venir con un sello de que habías ido a votar para justificar el tiempo que te ibas del trabajo. Pero parece que no les fue bien y que el rendimiento en el trabajo fallaba un poquito
Y entonces decidieron que había que ir a votar ya, pero ya con nuestro propio tiempo. Es decir, con nuestro propio tiempo de descanso también tenemos que ir a votar. Y además, como tenemos el derecho y además, como tenemos la obligación, pues a votar. Y entonces vamos a votarles. Yo no estoy aquí para decir a nadie que vote o que no vote. Yo solamente expongo argumentos. Y argumentos que tienen mucho peso. Porque la guerra no se desata sola. Y los que hacen posible la guerra son los mismos que el día 28 vamos a votar. O por lo menos una buena parte de ellos. Entonces, cada uno tiene que ser consciente y elegir qué va a hacer. Dicen que si no votamos, pues ¿qué vamos a hacer? Que no podemos hacer nada, que es que tenemos que alguien que nos gobierne porque nosotros no podemos hacer nada, solo que votar. Pues mire usted, creo que podemos hacer muchas cosas. Se pueden hacer muchas cosas. Hoy en día hay una gran pobreza, una gran miseria. En nuestro país solamente no nos vamos a ir al tercer mundo, ni siquiera, que ya sería mucho más, pero en nuestro país solamente en España hay más de un 15% o cerca de un 20% de pobreza extrema. Y esa pobreza extrema necesita apoyo, necesita solidaridad, necesita que el mundo nos volquemos con los que no necesitan. Porque si no, pues esto va a seguir avanzando y en el momento que siga avanzando vamos a ir cayendo poco a poco en ese número o en ese porcentaje de pobreza que ahora es del 20% y que por el camino que llevamos puede que siga subiendo. Y eso es lo que no debemos permitir. Con nuestro apoyo, con nuestra solidaridad, con la gente que más lo necesita, sería con lo que teníamos que estar funcionando. Hace tiempo, para las empresas en lucha, los trabajadores hacían juntaban unas cantidades de dinero en una caja que se llamaba caja de resistencia. Las cajas de resistencia que invitó en 1900 Fernand Pelloutier y que se han venido haciendo hasta estas fechas últimas en muchas empresas y en muchos lugares. Y esas cosas que con la pérdida de toda la forma de asociación vamos teniendo, se han ido olvidando. Y hay que recuperarlo. Hay que recuperarlo porque hacer una caja de resistencia significa socorrernos a nosotros mismos. Y sí, se pueden hacer muchas más cosas. Se puede salir a la calle. Por ejemplo, si no les votamos, por ello no podemos dejar de hacer otras cosas, que sería lo lógico. Porque claro, si no votamos y además no hacemos nada, pues como si nos tocaran las narices. Entonces, hay que hacer muchas cosas. Y se pueden hacer muchas. Y las necesidades son grandes. Dice que hay que ser solidario con los vecinos y vecinas, con los trabajadores de la otra empresa que están con problemas y que con nuestra solidaridad podríamos ayudarles a salir adelante. Con los que luchan por la dignidad de una vivienda, con los que mañana les puede llegar un desahucio y tenemos que estar ahí para evitar que ese desahucio se lleve a cabo, porque todo el mundo tiene derecho a una vivienda según nuestra Constitución, que solamente está para cumplirla nosotros, pero ellos no la cumplen. Con 1 millón de viviendas vacías en nuestro país, o más, me quedaré bastante corto, y que haya mucho más gente en la calle sin tener una vivienda, con unos precios de alquiler que son insoportables y unos salarios que no llegan al fin de semana, no al fin de mes. Por el derecho a la escuela en iguales condiciones, a una escuela digna, en condiciones, en calidad, en cantidad y con un trato exquisito para nuestros hijos, que es lo que se merecen, y no como algunas veces pasa, que los tratan como si fueran animalitos. Por una universidad a la que todo el mundo tenga derecho y que no por carecer de una economía saneada o más o menos fuerte, los tengan que lanzar a la calle como está pasando. Hace años que se luchó
por la universidad para todos. Y se empezó a conseguir, pero la mano fuerte del enemigo lo ha ido tumbando poco a poco. Hoy nos echan de las universidades porque no tenemos dinero. Es de vergüenza. Y todavía tenemos que ir a votarles. Eso es lo que nos hacen. Y pelearse. Y aparecer algunos como una auténtica caricatura. Porque hay políticos que salen a pedir el voto casi para otro partido. Bueno, casi no, que salen a pedir el voto por otro partido. Y otros que salen ofreciéndose de gregarios de los otros que son más fuertes para continuar una pelea que vienen llevando a cabo ya bastantes años. Ese circo político que se forma, que existe, que está ahí, que no para de darnos la lata cada día y de hacernos apagar la televisión a la hora de las noticias, porque no hay quien los aguante. Y quería leer aquí un poco del texto, porque hay que recordar. En Nueva York, el 8 de marzo de 1908, murieron 129 mujeres en un incendio en la fábrica textil de Nueva York. Ese año, 40.000 costureras industriales de grandes fábricas se declararon en huelga, demandando un derecho de unirse a los sindicatos, mejores salarios, una jornada de trabajo menos larga, un rechazo al trabajo infantil. Recordar que el trabajo infantil en esa época era un trabajo al que los niños hasta de 5 y menos años tenían que trabajar hasta 12, 14 y 16 horas. Durante la jornada, durante la huelga brutalmente reprimida por la policía, más de 100 trabajadoras murieron quemadas en un incendio en la fábrica textil de Cotton. Esto que ocurrió hace más de 100 años, nos demuestra lo poquito que hemos avanzado. Porque si entonces tenían que trabajar 14, 16 y 18 horas, ahora ya además que no hay trabajo. Mucha gente trabaja jornadas o contratos de media jornada para trabajar una jornada completa. O para trabajar una jornada completa que no se le paga la otra parte de la jornada o que además les hacen hacer horas extraordinarias que no se les pagan tampoco. Mucha gente, además de eso, está sin trabajo. Mucha gente tiene que vivir a base de una ayuda. Hay una ayuda que proporcionó o que inventó el gobierno que no la cobra casi nadie, porque nadie tiene derecho. Cuando sacan ayudas nuevas, exigen que se pida esa ayuda y si no te la conceden, te dan la nueva que han sacado. Pero no vale presentar una que ya te han denegado, sino que tienes que hacerlo de nuevo para que te lo nieguen. De manera que cuando se acaben estas elecciones, se acabará la nueva ayuda. Son las promesas de siempre. Los políticos están al servicio del capitalismo, al servicio de las grandes multinacionales, al servicio de todo eso. Votar, bueno, pues voten. Pero como he dicho antes, como yo no voy a decir aquí si votas o no votas, o que votes o que no votes, porque no soy quien para decir a nadie lo que tiene que hacer, pues lo único que puedo decir es que la lucha está en la calle, que votando no se consiguen ventajas, que votando no se arreglan los problemas se arreglan en la calle, y en la calle hay que estar porque nos hace falta conseguir muchas cosas. Una lucha por un reparto justo, el reparto equitativo de los bienes de consumo, por un transporte colectivo y gratuito, por una sanidad pública de calidad, con salud, no se juega. Por la vivienda digna, no a los zulos, a aquellos zulos que tanto criticaban cuando los etarras cogían a uno de ellos y lo metían en un cuartico de aquellos de
4 metros por 4. Estos zulos son todavía más pequeños, son de 2 metros por 2,50 por 1,50. Y además, para entrar en un zulo de eso, hace falta pagar un alquiler de 300 o 400 euros, que es el 40% del salario que se gana. Ya vale, ya vaya vergüenza. Y que tengamos que ir a votarles, como si no fuera bastante lo que nos hacen. También hace falta salir, como decía antes, por una enseñanza de calidad y gratuita, en la que todas y todos tengamos las mismas oportunidades. También por una jornada laboral que erradique el paro, trabajar todos y trabajar menos. La jornada laboral que ahora quieren hacer de 4 días a la semana sigue siendo insuficiente, porque lo que no hace ninguna falta es crear puestos de trabajo. Los puestos de trabajo no se crean, eso es un invento del capitalismo. El trabajo es el que existe para crear riqueza, para crear los productos de alimentación, los vestidos, las viviendas, los artículos de necesidad. Y ahí paramos, no hace falta más. Pero sin embargo no hace nada que inventar trabajo, trabajo y trabajo. ¿Trabajo para qué? Para mantener a gente entretenida en una cárcel y sin pagarle. También la calle nos necesita por unas pensiones dignas. Muchos han trabajado, muchos han cotizado 40 y 50 años. ¿Y qué les ha quedado de pensión? Una miseria. Con nuestra aportación hemos creado riqueza, riqueza que unos pillos han malgastado. Si no hay dinero, que devuelvan lo robado. Que nos permitan vivir con tranquilidad nuestros últimos días. Todas las aportaciones del trabajo que generan las nuevas generaciones deben contribuir a la caja de los futuros y futuros pensionistas. Nosotros ya hicimos las aportaciones que nos da el derecho a nuestras pensiones. Por la igualdad de todas las clases sociales, somos como la naturaleza nos ha hecho. Por unos salarios dignos, por unas pensiones dignas, por justicia social. Hay que poner fin a los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. El día 28, pon tu conciencia a trabajar. Si no votas, vótales. ¿Dónde vas con paquetes y listas? Que deprisa te veo correr. Al Congreso de los anarquistas, por hablar y hacerme entender. Explicarle un momento siquiera, anarquista, ¿qué quiere decir? La inmensa falange obrera que reclama el derecho a vivir. El obrero que suda y trabaja, dime cómo es que puede estar mal. Pues el burro que come la paja lleva el grano para otro animal. Es extraño, pero no lo entiendo. ¿Qué pretende tu nueva ilusión? Que lo mismo le va sucediendo al obrero con su producción.